cuando Mateo escuchó los gemidos desesperados del potro. Nunca imaginó que el semental gigante que lo protegía con violencia le impedía acercarse a un horror que lo perseguiría por el resto de su vida. Lo que descubrió enredado en las patas del pequeño animal no fue un accidente, sino un acto de crueldad tan deliberado que sus manos de veterano de guerra temblaron mientras las lágrimas caían sin control. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El amanecer llegaba lentamente sobre las colinas de San Miguel del Monte, un pequeño pueblo olvidado en la provincia de Buenos Aires, donde las calles de tierra se extendían como cicatrices sobre un paisaje que había visto mejores tiempos. En una de esas calles vivía Mateo Suárez, un hombre de 62 años, cuyo rostro curtido por el sol y marcado por las arrugas, contaba historias que sus labios raramente pronunciaban. Mateo era veterano de la última dictadura militar, aunque él prefería no hablar de aquellos días oscuros que lo habían dejado con pesadillas que aún lo visitaban en las noches más silenciosas. Ahora vivía solo en una casa modesta con paredes de adobe y un techo de chapa que resonaba con cada gota de lluvia, dedicando sus días a pequeños trabajos en el pueblo y al cuidado de los pocos animales que los vecinos le traían cuando necesitaban ayuda. Aquella mañana de marzo, cuando el calor todavía no había comenzado a apretar y la niebla se levantaba perezosamente de los campos cercanos, Mateo caminaba por el camino rural que bordeaba la vieja estancia abandonada de los Echeverría. Hacía años que nadie vivía allí, desde que la familia había perdido todo y había dejado el lugar a merced del tiempo y el olvido. Los establos vacíos y las cercas rotas eran un recordatorio constante de tiempos mejores, cuando aquella tierra producía y daba vida en lugar de albergar fantasmas del pasado. Mateo pasaba por allí cada mañana en su camino hacia el pueblo, donde trabajaba ocasionalmente reparando herramientas o ayudando en las pequeñas tareas que los lugareños necesitaban. Pero esa mañana, algo diferente llamó su atención. Un sonido penetrante y desgarrador atravesó el aire matinal, un relincho desesperado que hizo que Mateo se detuviera en seco. Era un llanto agudo, casi humano en su desesperación, que provenía del interior de los viejos establos abandonados. El corazón de Mateo se aceleró inmediatamente. Conocía ese sonido. Era el gemido de un animal en peligro, de una criatura que sufría y pedía ayuda. Sin pensarlo dos veces, el veterano dejó su camino habitual y se dirigió hacia la entrada del viejo establo, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso apresurado. La puerta del establo colgaba de una sola bisagra, rechinando suavemente con el viento de la mañana. Mateo la empujó con cuidado y la luz tenue del amanecer se filtró dentro, revelando un espectáculo que lo dejó paralizado en el umbral. Allí, en el centro del establo polvoriento y abandonado, yacía un potro pequeño de pelaje castaño rojizo, su cuerpo frágil temblando violentamente. El animal no podía tener más de 2 o 3 meses, y su condición era deplorable. Las costillas se marcaban bajo su piel sucia y desnutrida, y sus grandes ojos oscuros brillaban con una mezcla de miedo y dolor que atravesó el corazón de Mateo como una daga. Pero lo que más impactó al veterano no fue solo el estado lamentable del potro, parado sobre él, en una postura protectora y amenazante a la vez, había un semental negro enorme, un caballo de al menos 17 manos de altura cuyo pelaje brillaba incluso en la penumbra del establo. El semental era magnífico, con músculos poderosos que se ondulaban bajo su piel y una crin espesa que caía sobre su cuello como una cascada de medianoche. Pero sus ojos inyectados en sangre y sus orejas echadas hacia atrás revelaban una agresividad peligrosa.
El animal pisoteaba el suelo con fuerza, levantando polvo y paja, y cada vez que Mateo intentaba dar un paso adelante, el semental lanzaba un relincho amenazante y levantaba las patas delanteras en un gesto de advertencia clara. Mateo se quedó inmóvil, evaluando la situación con la experiencia de alguien que había pasado toda su vida alrededor de animales. El semental no estaba simplemente siendo agresivo por naturaleza. Había algo más en su comportamiento, una desesperación que Mateo reconocía. El caballo grande no estaba tratando de atacar, estaba protegiendo. Sus movimientos, aunque intimidantes, nunca se alejaban demasiado del potro caído. Era como si el semental estuviera cumpliendo una misión sagrada, una responsabilidad que no podía abandonar sin importar cuán cansado o hambriento estuviera él mismo. El veterano notó entonces que el semental también mostraba signos de abandono y agotamiento. Su pelaje, aunque naturalmente brillante, estaba cubierto de polvo y sudor seco. Sus flancos se hundían con cada respiración, y pequeñas heridas y rasguños marcaban sus patas y su cuerpo. Alguien había abandonado a estos animales aquí, dejándolos a su suerte en un establo sin comida ni agua, y el semental, en lugar de huir para salvarse, se había quedado junto al potro, protegiéndolo de cualquier peligro que pudiera acechar. Mateo sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Lágrimas que no había derramado en décadas comenzaron a picar en sus ojos mientras observaba aquella escena. El potro gemía suavemente, sus pequeñas patas tratando de moverse pero claramente incapaces de sostener su peso. Y el semental, a pesar de su propia debilidad, seguía allí, como un guardián incansable que había hecho un juramento silencioso que no rompería ni siquiera ante la muerte. «Tranquilo, grandote», susurró Mateo con voz ronca, dando un pequeño paso hacia adelante con las manos extendidas para mostrar que no representaba una amenaza. «No voy a hacerles daño. Estoy aquí para ayudar». El semental relinchó con fuerza, un sonido que retumbó en las paredes del establo abandonado y que habría hecho retroceder a cualquier persona sensata. Pero Mateo Suárez no era cualquier persona. Los años de guerra, las noches en las trincheras escuchando los gritos de sus compañeros, las decisiones imposibles que había tenido que tomar, todo eso lo había forjado en un hombre que no se asustaba fácilmente. Sin embargo, esto era diferente. No se trataba de valentía o cobardía. Se trataba de dos vidas que dependían de su capacidad para ganar la confianza de una criatura desesperada que había asumido el rol de protector contra todo pronóstico. Mateo se agachó lentamente, haciendo que su figura fuera menos amenazante. Había aprendido hacía mucho tiempo que con los animales, especialmente con aquellos que habían sido traumatizados o abandonados, la paciencia era más poderosa que la fuerza. El semental lo observaba con desconfianza, sus grandes ojos oscuros siguiendo cada movimiento del veterano, mientras las fosas nasales se dilataban captando su olor. El caballo trataba de determinar si este ser humano representaba una amenaza o una esperanza. «Nadie va a lastimar al pequeño, te lo prometo», continuó Mateo en ese tono bajo y tranquilizador que había usado tantas veces antes con animales heridos. «Sé que has estado cuidando de él. Sé que no has dejado que nada malo le pase. Eres un buen caballo, un caballo valiente». Pasaron varios minutos que parecieron horas. El sol continuaba subiendo en el horizonte exterior, y los rayos de luz comenzaban a penetrar más profundamente en el establo, revelando más detalles de la tragedia que se desarrollaba dentro. Mateo podía ver ahora que había rastros de paja mojada donde el semental había orinado, y montículos de estiércol que indicaban que ambos animales habían estado allí durante días, tal vez incluso una semana o más. El semental había comido parte de la paja vieja del suelo, tratando de mantener algo en su estómago,
pero era evidente que no era suficiente. El potro gemía de nuevo, un sonido débil y quebrado que partía el alma. Sus ojos comenzaban a cerrarse, como si el esfuerzo de mantenerse consciente fuera demasiado grande. Mateo sintió una oleada de urgencia atravesarlo. No tenía mucho tiempo. Si no actuaba pronto, el pequeño potro moriría allí mismo, y todo el sacrificio del semental habría sido en vano. Tenía que hacer que el caballo grande entendiera que él estaba allí para ayudar, no para causar daño. Con movimientos extremadamente lentos, Mateo sacó de su bolsillo un trozo de pan que había guardado de su desayuno. No era mucho, apenas un pedazo de pan casero que su vecina le había dado el día anterior, pero era algo. Extendió su mano con el pan visible, manteniéndola quieta y esperando. El semental lo miró con desconfianza durante un largo momento, sus músculos tensos y listos para atacar si era necesario. Entonces, algo cambió. Quizás fue el olor del pan, o quizás el semental reconoció en los ojos de Mateo algo que otros humanos no tenían, una bondad genuina mezclada con respeto. El gran caballo negro dio un paso vacilante hacia adelante, luego otro. Sus orejas se movieron hacia adelante en una señal de curiosidad más que de agresión. Finalmente, estiró su largo cuello y con suavidad, casi con delicadeza, tomó el pan de la mano de Mateo. «Buen chico», murmuró Mateo, sintiendo su corazón latir más tranquilo. «Eres un buen chico». Con la guardia del semental parcialmente bajada, Mateo aprovechó la oportunidad para dar otro paso más cerca del potro. El semental lo observó pero no atacó, aunque seguía manteniéndose cerca, vigilante. Cuando Mateo finalmente llegó junto al potro, lo que vio lo dejó sin aliento y con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas curtidas. Las patas delanteras del potro estaban enredadas con alambre de púas. No era un simple enredo accidental. Alguien, algún monstruo sin corazón, había atado deliberadamente alambre alrededor de las delgadas patas del animal, apretándolo tanto que había cortado profundamente la piel y la carne. La sangre seca cubría las heridas, y donde el alambre había penetrado más profundamente, Mateo podía ver carne expuesta e incluso el brillo blanco del hueso. El potro había intentado moverse, había intentado liberarse, y con cada movimiento el alambre se había hundido más profundamente, causándole un dolor inimaginable. «Dios mío», suspiró Mateo, su voz quebrándose. «¿Qué clase de ser humano hace esto?» El veterano había visto muchas atrocidades en su vida. Durante la guerra había presenciado la crueldad que los seres humanos podían infligirse unos a otros. Pero esta crueldad deliberada contra una criatura inocente e indefensa, le recordó que el mal no siempre se manifestaba en campos de batalla. A veces vivía entre personas comunes, escondido detrás de caras normales en pueblos tranquilos. Con manos temblorosas pero expertas, Mateo examinó las heridas más de cerca. El alambre estaba tan apretado y tan incrustado en la carne hinchada que iba a necesitar herramientas para cortarlo. No podía simplemente desenredarlo sin causar aún más daño. Y el potro estaba tan débil, tan cerca del final, que Mateo sabía que cada segundo contaba. La infección probablemente ya había comenzado, y sin tratamiento inmediato, el pequeño no tendría ninguna oportunidad. El semental se acercó y bajó su gran cabeza para oler al potro, soplando suavemente sobre su pequeño hocico en un gesto que era claramente reconfortante. Era un comportamiento que Mateo reconoció inmediatamente. No era su potro, al menos no por sangre, pero el semental lo había adoptado como propio. Quizás había pertenecido a la misma yegua, quizás simplemente había encontrado al potro abandonado y su instinto protector había tomado el control. No importaba la razón, lo que importaba era la devoción absoluta que demostraba. «Escucha, grandote»,
dijo Mateo mirando directamente a los ojos del semental. Necesito llevármelo. Necesito sacarlo de aquí y curarlo, o va a morir. Pero te prometo, te doy mi palabra como hombre, que puedes venir con nosotros. No voy a separarte de él. Los dos vienen conmigo. Era como si el semental entendiera. El gran caballo dio un paso atrás, dándole a Mateo el espacio que necesitaba. Con un cuidado infinito, el veterano deslizó sus brazos bajo el cuerpo frágil del potro. El animal pesaba sorprendentemente poco, como si ya estuviera medio camino hacia convertirse en espíritu en lugar de carne y hueso. Mateo lo levantó, sintiendo cómo el pequeño corazón latía débilmente contra su pecho. El camino de regreso a su casa fue el más largo que Mateo había recorrido en toda su vida. Cada paso era medido y cuidadoso, con el potro acunado en sus brazos, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. El semental lo seguía de cerca, tan cerca que Mateo podía sentir el cálido aliento del animal en su nuca. El gran caballo negro nunca se alejó más de 1 metro, sus ojos vigilantes escaneando constantemente el entorno como si esperara que en cualquier momento alguien intentara arrebatarle al pequeño que había protegido con tanta devoción. Las pocas personas que estaban despiertos a esa hora temprana de la mañana se detuvieron para observar el extraño desfile. Don Ramírez, el panadero que abría su negocio antes del amanecer, salió con una bandeja de pan recién horneado y se quedó paralizado al ver la escena. La señora Gómez, que regaba sus plantas en el porche, dejó caer la regadera al suelo cuando vio al enorme semental caminando por la calle del pueblo como si fuera lo más natural del mundo. Los niños que salían temprano para la escuela se detuvieron para señalar y susurrar entre ellos, sus mochilas colgando olvidadas en sus espaldas, mientras presenciaban algo que claramente nunca habían visto antes. «Mateo», masculló don Ramírez acercándose con cautela, manteniendo una distancia prudente del semental. «¿Qué diablos está pasando? ¿De dónde sacaste ese caballo y ese potro? Después te explico», respondió Mateo sin detenerse, su voz tensa por el esfuerzo y la urgencia. «Ahora necesito llegar a casa. El pequeño no tiene mucho tiempo». Don Ramírez asintió comprendiendo la gravedad de la situación y corrió de regreso a su panadería. Momentos después salió con un pan entero y se lo ofreció a Mateo. «Para el caballo grande», dijo simplemente. «Se ve como si no hubiera comido en días». Mateo aceptó el pan con gratitud, aunque sabía que no podía detenerse para alimentar al semental en ese momento. Cada segundo contaba para el potro. Pero apreciaba el gesto, la muestra de humanidad en un pueblo donde a veces la gente prefería mirar hacia otro lado antes que involucrarse en los problemas de otros. Cuando finalmente llegó a su pequeña casa al final de la calle, Mateo sintió que sus brazos iban a ceder bajo el peso, no porque el potro fuera pesado, sino porque había mantenido la misma posición durante tanto tiempo que sus músculos gritaban de dolor. Empujó la puerta con el hombro y entró directamente a la pequeña habitación que usaba como taller y almacén. No era gran cosa, apenas un espacio con una mesa vieja, algunas herramientas colgadas en las paredes y estantes llenos de frascos y cajas con suministros diversos que había recolectado a lo largo de los años. Con sumo cuidado, Mateo colocó al potro sobre una manta doblada en el suelo. El animal gimió débilmente cuando sus patas heridas tocaron la superficie, incluso a través de la suavidad de la tela. El semental, que había esperado ansiosamente en el umbral, entró inmediatamente y se posicionó junto al potro, bajando su cabeza para olfatearlo y reconfortarlo con pequeños soplos de aire tibio. «Tranquilo, grandote», murmuró Mateo mientras se movía rápidamente para reunir lo que necesitaría. «Dame un poco de espacio para trabajar. No voy a lastimarlo, te lo prometo». El veterano sacó de sus estantes un par de alicates, tijeras fuertes, vendas limpias, una botella de alcohol,
pomada antibiótica y agua oxigenada. Sus manos, que habían comenzado a temblar cuando descubrió las heridas del potro, ahora se movían con la precisión de alguien que había realizado procedimientos médicos improvisados muchas veces antes. Durante la guerra había sido el paramédico no oficial de su unidad, el hombre al que recurrían cuando alguien era herido y no podían llegar a un hospital. Había cosido heridas de bala, había amputado dedos gangrenados, había sostenido las manos de hombres moribundos mientras esperaban un helicóptero de evacuación que nunca llegaba. Esas habilidades, forjadas en el horror de la guerra, ahora servirían para salvar una vida inocente. Antes de comenzar, Mateo sabía que necesitaba calmar al potro tanto como fuera posible. El animal ya estaba en shock, su cuerpo temblando incontrolablemente y sus ojos vidriosos mirando hacia la nada. Hablar con él no sería suficiente. Necesitaba algo más fuerte. De un estante alto, sacó una pequeña botella de un sedante suave que un veterinario del pueblo vecino le había dado hace años para casos de emergencia. No era mucho, apenas unas pocas dosis, pero tendría que ser suficiente. «Esto te va a ayudar a dormir un poco, pequeño», susurró Mateo mientras preparaba una jeringa con cuidado, midiendo la dosis apropiada para el tamaño diminuto del potro. «No sentirás dolor mientras trabajo, te lo prometo». Administró la inyección con la suavidad de una madre tocando a su bebé. El potro apenas reaccionó, demasiado débil para siquiera registrar el pinchazo de la aguja. Pasaron unos minutos, y gradualmente los ojos del pequeño animal comenzaron a cerrarse. Su respiración se volvió más profunda, aunque seguía siendo trabajosa. El semental observaba cada movimiento con intensidad, claramente ansioso pero confiando en que Mateo sabía lo que estaba haciendo. «Ahora viene la parte difícil», murmuró Mateo para sí mismo mientras tomaba los alicates y se arrodillaba junto a las patas delanteras del potro. El alambre de púas estaba tan incrustado en la carne hinchada que en algunos lugares era casi imposible ver dónde terminaba el metal y dónde comenzaba el tejido. Mateo sabía que esto iba a ser doloroso para el animal, incluso con el sedante, y que probablemente causaría más sangrado cuando comenzara a cortar. Con manos firmes pero gentiles, comenzó a trabajar en la primera pata. Deslizó cuidadosamente la punta de los alicates debajo del primer trozo de alambre visible, tratando de no tocar la carne expuesta más de lo necesario. El metal había estado allí tanto tiempo que se había oxidado ligeramente, dejando un color rojizo marrón que se mezclaba horriblemente con la sangre seca. Cuando hizo el primer corte, el alambre se partió con un chasquido metálico que resonó en la habitación silenciosa. El potro se estremeció incluso en su sueño inducido, y el semental relinchó suavemente, un sonido de preocupación y advertencia combinados. Mateo trabajó lo más rápido que pudo sin ser descuidado, cortando cada sección de alambre y retirándola con extremo cuidado. En algunos lugares, el metal había penetrado tan profundamente que tuvo que usar pinzas para extraerlo, tirando suavemente mientras susurraba disculpas continuas al potro inconsciente. Pasaron casi 2 horas antes de que Mateo lograra remover todo el alambre de púas de ambas patas delanteras del potro. Cuando finalmente extrajo la última pieza retorcida de metal, sus manos estaban manchadas de sangre y sus propios dedos sangraban de varios cortes que había recibido al manipular el alambre oxidado. Pero no le importaba. Lo único que importaba era el pequeño ser que yacía frente a él, ahora libre de las ataduras que lo habían torturado durante días. Las heridas que quedaron expuestas eran peores de lo que Mateo había imaginado. Profundos surcos circulares rodeaban ambas patas, algunos tan profundos que había visto el hueso. La carne estaba inflamada, con tonos rojizos y púrpuras que indicaban infección avanzada.
Pus amarillento se mezclaba con sangre fresca en algunas de las laceraciones más profundas, y el olor que emanaba de las heridas era el inconfundible olor de tejido necrótico, carne muerta que el cuerpo del potro había comenzado a rechazar. Mateo sabía que el siguiente paso sería crucial. Necesitaba limpiar las heridas tan a fondo como fuera posible, eliminar cualquier tejido muerto y aplicar antibióticos tópicos para combatir la infección. Pero antes de eso, necesitaba detener el sangrado que ahora fluía más libremente, ahora que el alambre compresivo había sido removido. Tomó varias gasas limpias y presionó suavemente sobre las heridas más sangrantes, aplicando la presión justa para coagular sin causar más daño. El semental no se había movido de su posición durante todo el procedimiento. Permanecía de pie junto al potro como una estatua viviente, sus ojos oscuros siguiendo cada movimiento de Mateo, con una intensidad que era casi humana en su comprensión. De vez en cuando, el gran caballo bajaba su cabeza para oler al potro, verificando que todavía respirara, que todavía estuviera vivo. Era un comportamiento que conmovía profundamente a Mateo, quien había visto muchas cosas en su vida, pero nunca una demostración tan pura de devoción entre animales. «Ya casi terminamos, grandote», le dijo Mateo al semental mientras preparaba una solución de agua tibia con sal para comenzar a limpiar las heridas. «Sé que estás cansado, sé que tienes hambre, pero aguanta un poco más. Tu pequeño amigo te necesita fuerte». Como si entendiera cada palabra, el semental permaneció inmóvil mientras Mateo comenzaba la tarea de limpiar las heridas. Usando una esponja suave empapada en la solución salina, el veterano lavó cuidadosamente cada centímetro de las patas heridas. El agua se volvía rosada y luego roja con cada pasada, y Mateo tuvo que cambiar el agua 3 veces antes de sentir que las heridas estaban lo suficientemente limpias. El tejido necrótico tuvo que ser removido con un bisturí afilado, un proceso delicado que requería manos firmes y conocimiento preciso de anatomía equina. Mateo había aprendido sobre anatomía animal de su abuelo, quien había sido herrero y veterinario informal en el pueblo durante décadas. Las lecciones de su juventud, que en ese momento le habían parecido aburridas y sin importancia, ahora se revelaban como conocimiento invaluable que podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras trabajaba, Mateo comenzó a hablarle al potro dormido, contándole historias de su propia vida en un murmullo bajo y continuo. Le habló sobre su abuelo, sobre los caballos que habían pasado por sus manos cuando era niño. Le habló sobre la guerra, sobre los compañeros que había perdido y los que había salvado. Le habló sobre la soledad de vivir solo, sobre las noches en que las pesadillas lo despertaban gritando, sobre cómo había aprendido a encontrar propósito en pequeños actos de bondad cuando el mundo parecía estar lleno solo de crueldad. «No sé quién te hizo esto, pequeño», susurró mientras aplicaba pomada antibiótica generosamente sobre cada herida limpia. «No sé qué clase de monstruo ata alambre de púas alrededor de las patas de un potro inocente y lo deja morir en un establo abandonado. Pero te prometo una cosa, mientras haya vida en mi cuerpo, nadie volverá a lastimarte. Esta es tu casa ahora, tuya y la de tu guardián». Una vez que las heridas estuvieron limpias y medicadas, Mateo comenzó el proceso de vendarlas. Usó vendas de gasa estéril que había comprado con su magro salario, específicamente para emergencias como esta. Envolvió cada pata con cuidado, asegurándose de que el vendaje fuera lo suficientemente ajustado para proteger las heridas, pero no tanto como para cortar la circulación. El proceso fue meticuloso y agotador, y cuando finalmente terminó, Mateo sintió que cada músculo de su cuerpo gritaba de fatiga, pero no había terminado aún. El potro necesitaba líquidos y nutrientes desesperadamente.
Su cuerpo demacrado y deshidratado requería rehidratación inmediata. Mateo preparó una solución de electrolitos mezclada con un poco de leche tibia y azúcar, algo que había usado antes para revivir animales en estado crítico. Usando una jeringa grande sin aguja, comenzó a administrar lentamente el líquido en la boca del potro, dejando que pequeñas cantidades se deslizaran por su garganta y esperando a que tragara antes de darle más. El proceso era lento, pero gradualmente el potro comenzó a responder. Su lengua se movió débilmente, su garganta tragaba con más regularidad. Estos pequeños signos de vida renovaron la esperanza de Mateo. El animal estaba luchando, estaba aferrándose a la vida con la misma tenacidad que el semental había mostrado al protegerlo. Mientras administraba los líquidos, Mateo notó que el semental finalmente había comenzado a relajarse un poco. El gran caballo se había echado en el suelo junto al potro, su enorme cuerpo creando una especie de barrera protectora. Sus ojos, aunque todavía alertas, ya no mostraban la misma tensión extrema de antes. Era como si el semental finalmente hubiera aceptado que Mateo era un aliado, no una amenaza. Afuera, el sol había subido completamente en el cielo. Mateo se dio cuenta de que había pasado toda la mañana trabajando en el potro sin siquiera pensar en el tiempo. Su estómago gruñía de hambre y su espalda protestaba por las horas pasadas, inclinado sobre el pequeño animal. Pero una sensación de satisfacción lo llenaba, algo que no había sentido en mucho tiempo. Había hecho una diferencia. Había salvado una vida que de otro modo se habría perdido. Necesitaba alimentar al semental también. El gran caballo había pasado por su propia prueba y merecía cuidados. Mateo se levantó con esfuerzo, sintiendo cómo sus rodillas crujían en protesta, y salió brevemente de la habitación para buscar algo de comida. No tenía heno en casa, pero tenía algunas verduras frescas que había comprado en el mercado y un poco de avena que usaba para su propio desayuno. Cuando Mateo regresó con un balde lleno de agua fresca, zanahorias cortadas y avena mezclada con un poco de melaza, encontró al semental exactamente en la misma posición protectora junto al potro. El gran caballo levantó la cabeza al escuchar los pasos del veterano, sus orejas moviéndose hacia adelante con interés cuando detectó el olor de la comida. Pero no se movió de su puesto, como si tuviera miedo de que algo malo pudiera sucederle al potro si lo dejaba solo, aunque fuera por un momento. «Aquí tienes, grandote», dijo Mateo colocando el balde frente al semental. «Necesitas comer. No puedes cuidar de tu amigo si te dejas morir de hambre». El semental miró el balde, luego al potro, luego de nuevo a Mateo. Era evidente el conflicto interno que experimentaba el animal, su necesidad desesperada de alimento luchando contra su instinto protector. Finalmente, el hambre ganó. El caballo estiró su largo cuello y comenzó a comer, pero incluso mientras lo hacía, mantenía un ojo constantemente en el potro, levantando la cabeza cada pocos bocados para verificar que todo estuviera bien. Mateo observó al semental comer con una mezcla de tristeza y admiración. Este no era un caballo salvaje, acostumbrado a cuidar de sí mismo en la naturaleza. Su pelaje, a pesar del polvo y la suciedad, mostraba las características de un animal que había sido bien cuidado en algún momento de su vida. Sus dientes estaban en buen estado. Su estructura corporal era la de un caballo que había recibido alimentación adecuada durante años. Alguien lo había criado, lo había entrenado probablemente, y luego por alguna razón lo había abandonado junto con el potro en ese establo olvidado. La pregunta que atormentaba a Mateo era simple pero perturbadora. ¿Quién haría algo así y por qué? No era simplemente abandono. El alambre de púas atado alrededor de las patas del potro era un acto deliberado de crueldad, algo hecho con la intención de causar sufrimiento.
y el hecho de que el semental se hubiera quedado, protegiéndolo en lugar de escapar para salvarse a sí mismo, sugería que había una historia más profunda aquí, una historia que tal vez nunca llegaría a conocer por completo. Mientras el semental comía, Mateo escuchó un golpe en su puerta. Se limpió las manos en su pantalón y fue a abrir. Del otro lado estaba don Ramírez, el panadero, acompañado por la señora Gómez y varios otros vecinos que se habían reunido aparentemente para descubrir qué había pasado con el extraño desfile matutino que habían presenciado. Mateo, comenzó don Ramírez quitándose el sombrero en señal de respeto, todos en el pueblo están hablando. Dicen que trajiste un caballo gigante y un potro herido. Es verdad lo que dice la gente, que el potro tenía alambre de púas en las patas. Mateo asintió gravemente, su rostro endureciéndose al recordar lo que había descubierto. Es verdad. Alguien ató alambre alrededor de sus patas y los dejó en el viejo establo de los Echeverría para morir. Si no hubiera escuchado los relinchos esta mañana, el potro no habría sobrevivido otro día. Un murmullo de horror y disgusto recorrió al grupo reunido. La señora Gómez, una mujer robusta que normalmente era conocida por su risa alegre y sus chismes inocentes, tenía lágrimas en los ojos. ¿Qué clase de demonio hace algo así?, susurró santiguándose. Son solo animales inocentes. ¿Puedo verlos?, preguntó don Ramírez suavemente. Me gustaría ayudar si puedo. Todos queremos ayudar. Mateo vaciló por un momento, preocupado de que demasiada gente pudiera asustar al semental o alterar al potro. Pero cuando miró los rostros sinceros de sus vecinos, vio solo preocupación genuina y un deseo de contribuir. Estos eran buenos pueblo, gente trabajadora que entendía el valor de la vida en todas sus formas. Asintió y se hizo a un lado, permitiéndoles entrar en pequeños grupos. Uno por uno, los vecinos entraron a la habitación donde yacía el potro y se quedó el semental. Cada persona se detuvo en el umbral, conteniendo la respiración ante la escena frente a ellos. El potro, ahora vendado y descansando sobre mantas limpias, se veía terriblemente frágil y pequeño. El semental, magnífico incluso en su estado demacrado, permanecía en guardia a su lado, observando a cada visitante con ojos cautelosos pero ya no hostiles. «Dios mío», murmuró un joven llamado Tomás, quien trabajaba en el almacén del pueblo. «Es solo un bebé. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel?» Don Ramírez se acercó a Mateo y le puso una mano en el hombro. «Mateo, sé que no tienes mucho. Déjame traerte heno de mi hermano. Él tiene una pequeña granja y siempre tiene extra. Y estoy seguro de que otros aquí pueden ayudar con lo que necesites». La señora Gómez asintió vigorosamente. «Yo puedo traer verduras de mi huerta. Y mi esposo puede ayudar a construir un refugio adecuado en tu patio para los caballos. No pueden quedarse dentro de tu casa para siempre». Mateo sintió un nudo formándose en su garganta. No estaba acostumbrado a la amabilidad desinteresada. Durante años había vivido en los márgenes de la comunidad, un hombre solitario con un pasado oscuro que prefería mantenerse apartado. Pero ahora, frente a una crisis, sus vecinos se reunían para ofrecer apoyo sin pedir nada a cambio. Era un recordatorio de que incluso en un mundo que podía ser increíblemente cruel, también existía bondad y compasión. «No sé qué decir», murmuró Mateo, su voz ronca de emoción. «Gracias, de verdad, gracias». Los vecinos se organizaron rápidamente. Tomás se ofreció para ir con su camioneta a buscar heno y grano. La señora Gómez y otras mujeres prometieron traer alimentos para Mateo también, insistiendo en que necesitaba mantenerse fuerte si iba a cuidar de los animales día y noche. Don Ramírez y su hermano comenzaron a planear cómo construirían un establo temporal en el patio de Mateo, algo que protegiera a los caballos del sol y la lluvia, pero que fuera lo suficientemente abierto para que pudieran sentirse cómodos.
Mientras los vecinos hablaban y planificaban, Mateo regresó junto al potro. El pequeño animal había comenzado a despertar del sedante, sus ojos abriéndose lentamente y enfocándose con dificultad en su entorno. Cuando vio a Mateo, el potro intentó levantar la cabeza, un esfuerzo que claramente le costaba mucho. El semental inmediatamente se inclinó sobre él, olfateándolo y haciendo suaves sonidos de consuelo. «Tranquilo, pequeño», susurró Mateo, arrodillándose junto a ellos. «No intentes moverte todavía. Tus patas necesitan tiempo para sanar, pero estás a salvo ahora, te lo prometo. Tú y tu guardián están a salvo». Los días que siguieron se convirtieron en una rutina de cuidados constantes y vigilancia incansable. Mateo prácticamente no durmió durante las primeras 72 horas, levantándose cada 2 horas para verificar al potro, cambiar sus vendajes, administrarle medicamentos y líquidos. El semental nunca se apartó de su lado, convirtiéndose en una presencia constante y reconfortante que parecía entender la gravedad de la situación. El veterano había visto muchas cosas difíciles en su vida, pero ver al potro luchar por cada respiración, por cada pequeño movimiento, era algo que lo desgarraba de maneras que las balas y las bombas nunca habían logrado. Cada gemido del pequeño animal era como un puñal en su corazón, y cada pequeña mejora era una victoria que celebraba en silencio, sin querer tentar al destino con demasiado optimismo. Durante estos primeros días críticos, los vecinos cumplieron sus promesas con una dedicación que sorprendió incluso a Mateo. Don Ramírez y su hermano llegaban cada mañana temprano con herramientas y madera, trabajando incansablemente para construir un establo digno en el pequeño patio trasero de Mateo. No era nada elaborado, pero era sólido y funcional, con un techo que protegería de la lluvia y paredes que cortarían el viento sin encerrar completamente a los animales. La señora Gómez aparecía 3 veces al día con comida caliente, no solo para los caballos, sino también para Mateo, insistiendo en que comiera aunque él protestara que no tenía hambre. «Tienes que mantenerte fuerte», le decía ella con firmeza materna. «Esos caballos te necesitan saludable, no desplomado de agotamiento». Tomás traía heno fresco y grano cada 2 días, rechazando cualquier oferta de pago. «Es lo menos que puedo hacer», decía simplemente. «Además, mi tío tiene más heno del que necesita. Considera esto un favor entre vecinos». Pero más allá de la ayuda material, lo que realmente conmovió a Mateo fue la forma en que los niños del pueblo comenzaron a aparecer. Al principio era solo 1 o 2, curiosos por ver a los caballos de los que todos hablaban. Pero pronto se convirtió en una procesión diaria de pequeños rostros presionados contra la valla, observando con fascinación silenciosa al semental majestuoso y al potro herido. Una niña pequeña llamada Lucía, que no podía tener más de 6 años, llegó una tarde con un dibujo que había hecho. Era una imagen simple pero conmovedora, hecha con crayones de colores, que mostraba a un caballo grande y uno pequeño bajo un sol brillante y un arco iris. Se lo entregó tímidamente a Mateo con las mejillas sonrojadas. «Es para que el caballito se sienta mejor», explicó con voz suave. «Mi mamá dice que los dibujos bonitos ayudan cuando estás triste». Mateo aceptó el dibujo con manos temblorosas, sintiendo lágrimas picando en sus ojos. «Gracias, Lucía, es hermoso. Se lo mostraré al potro. Estoy seguro de que le encantará». Esa noche, Mateo colgó el dibujo en la pared junto a donde descansaba el potro. Y aunque sabía que el animal no podía comprender el significado del gesto, el hecho de que una niña se hubiera tomado el tiempo de crear algo hermoso para un ser que sufría, le recordaba que todavía había inocencia y bondad en el mundo. El tercer día fue el punto de inflexión. Mateo
Estaba cambiando los vendajes del potro, una tarea que había repetido tantas veces que podía hacerla casi con los ojos cerrados, cuando notó algo diferente. Las heridas, aunque todavía graves, mostraban signos de curación. Los bordes de la piel dañada comenzaban a formar tejido de granulación rosado, una señal de que el cuerpo del potro estaba luchando, estaba reparándose a sí mismo. La inflamación había disminuido notablemente y el olor fétido de infección había sido reemplazado por el olor más limpio de heridas en proceso de sanación. «Mira esto, grandote», le dijo Mateo al semental con una sonrisa genuina, la primera en días. «Está mejorando. Tu pequeño amigo es un luchador». Como si entendiera las palabras, el semental relinchó suavemente y acercó su hocico para oler las patas vendadas del potro. Había algo casi ceremonial en el gesto, como si el gran caballo estuviera bendiciendo la recuperación de su protegido. Esa misma tarde, el potro hizo algo que llenó a Mateo de esperanza renovada. Por primera vez desde su rescate, el pequeño animal intentó incorporarse sobre sus patas. Fue un intento torpe y doloroso, sus piernas temblando violentamente bajo su peso, y solo logró mantenerse de pie durante unos segundos antes de colapsar de nuevo en la manta. Pero esos segundos fueron suficientes. Fueron la prueba de que el potro no se había rendido, de que la voluntad de vivir ardía con fuerza en su pequeño cuerpo maltratado. «Así es, pequeño campeón», lo animó Mateo, su voz quebrándose de emoción. «Poco a poco. No tengas prisa. Tenemos todo el tiempo del mundo». El semental, testigo del esfuerzo del potro, parecía igualmente conmovido. Se acercó y colocó su cabeza protectoramente sobre el cuello del potro, como un padre abrazando a un hijo que acababa de dar sus primeros pasos. La imagen era tan hermosa y pura que Mateo tuvo que apartarse por un momento para recomponerse, abrumado por la emoción cruda del momento. A medida que pasaban los días, el potro continuó mejorando gradualmente. Comenzó a comer con más apetito, aceptando la leche especial mezclada con suplementos que Mateo preparaba varias veces al día. Sus ojos, antes vidriosos y sin vida, comenzaron a brillar con curiosidad mientras observaba su entorno. Y cada día intentaba pararse un poco más tiempo, cada intento más fuerte que el anterior. El semental nunca lo dejó solo. Incluso cuando Mateo lo llevaba afuera para pastar un poco en el patio, el gran caballo siempre mantenía un ojo en la puerta donde sabía que estaba el potro. Y si pasaban más de unos minutos sin que pudiera verlo, el semental se inquietaba, relinchando hasta que Mateo lo llevaba de regreso adentro. Una semana después del rescate, don Ramírez y su hermano terminaron el establo. No era nada comparado con las instalaciones elaboradas de las grandes haciendas, pero para Mateo y los caballos era perfecto. Tenía 2 compartimientos separados, pero conectados, permitiendo que el semental y el potro estuvieran juntos, pero dándole a Mateo acceso fácil para cuidados médicos. El techo era sólido y resistente, y habían instalado incluso una pequeña ventana que permitía que la luz natural entrara durante el día. Cuando llegó el momento de trasladar a los caballos a su nuevo hogar, Mateo sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. El potro ahora podía caminar distancias cortas con ayuda, aunque claramente le dolía. El semental, comprendiendo que estaban siendo trasladados, caminó lentamente al lado del potro, ajustando su paso al del pequeño y ofreciendo su costado como apoyo cuando el potro tambaleaba. La procesión desde la casa hasta el establo recién construido fue corta pero significativa. Cada paso que el potro lograba dar era una victoria contra el destino cruel que alguien había intentado imponerle. Los vecinos que habían ayudado a construir el establo se habían reunido para presenciar el momento,
sus rostros reflejando el mismo orgullo y emoción que sentía Mateo. Cuando finalmente entraron al nuevo espacio, limpio y preparado con paja fresca, agua clara y heno aromático, el semental inspeccionó cada rincón como un rey evaluando su nuevo palacio. El gran caballo negro olfateó las paredes, pateó suavemente la paja, bebió del cubo de agua y finalmente, satisfecho con lo que encontró, guió al potro hacia un rincón especialmente cómodo, donde la paja era más profunda. El pequeño se dejó caer con un suspiro de alivio, y el semental se acomodó a su lado, creando una barrera protectora con su cuerpo entre el potro y el resto del mundo. «Es perfecto», murmuró Mateo observando la escena, sintiendo una plenitud en su pecho que no había experimentado en años. «Gracias a todos. No sé cómo pagarles por todo lo que han hecho». Don Ramírez agitó la mano desestimando las palabras. «No nos debes nada, Mateo. Lo que hiciste por estos animales, eso es lo que importa. Nos recordaste que todavía hay bondad en este mundo». Pero a medida que los días se convertían en semanas y la recuperación del potro progresaba de manera constante, comenzaron a surgir preguntas en el pueblo. Preguntas sobre quién podría haber hecho algo tan terrible, sobre si había otros animales en peligro, sobre si el responsable debería ser encontrado y castigado. Las conversaciones en el almacén, en la panadería y en la plaza del pueblo inevitablemente volvían al tema de los caballos abandonados. Una tarde, mientras Mateo cambiaba los vendajes del potro en el establo, escuchó voces familiares acercándose. Era el comisario del pueblo, un hombre llamado Héctor Villanueva, acompañado por Tomás. El comisario era un hombre corpulento de unos 50 años, con un bigote espeso y una forma de caminar que sugería que había visto su parte justa de problemas en los años que llevaba manteniendo el orden en San Miguel del Monte. «Mateo», llamó el comisario desde la entrada del establo, «necesito hablar contigo sobre los caballos». Mateo sintió una punzada de ansiedad en su pecho. Durante años había evitado cualquier contacto con las autoridades, un residuo de su tiempo en el ejército, cuando aprendió a desconfiar de cualquiera con uniforme o placa, pero sabía que esta conversación era inevitable. «Adelante», respondió, continuando con su trabajo pero manteniendo su voz neutral. El comisario entró y se detuvo al ver al semental y al potro. Sus ojos se suavizaron momentáneamente antes de que su expresión profesional regresara. «He estado haciendo algunas preguntas», comenzó, sacando una pequeña libreta del bolsillo de su camisa, «sobre caballos desaparecidos o robados en la región, y hay algo que creo que deberías saber». Mateo dejó de trabajar y se volvió para mirar al comisario directamente. «¿Qué es?» Hace aproximadamente 2 semanas, un hombre llamado Ricardo Salazar reportó el robo de 2 caballos de su propiedad en las afueras del pueblo vecino. Un semental negro de pura raza y un potro joven que estaba criando para vender. Villanueva hizo una pausa, observando la reacción de Mateo. La descripción coincide con estos 2. El corazón de Mateo se hundió. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar la posibilidad de que los caballos tuvieran un dueño, pero la idea de que ese dueño fuera el mismo monstruo que había atado alambre de púas alrededor de las patas del potro le revolvía el estómago. Ese hombre ató alambre alrededor de las patas de este potro y los dejó para morir en un establo abandonado, dijo Mateo con voz controlada pero tensa. Si eso es ser dueño, entonces no merece recuperarlos. Villanueva asintió lentamente. Eso es lo que sospecho también. Pero necesito escuchar tu versión completa de los hechos. Necesito documentación de las heridas, del estado en que los encontraste, porque si voy a negarle a Salazar la devolución de estos animales, necesito evidencia sólida de maltrato. Durante la siguiente hora, Mateo relató toda la historia al comisario,
desde el momento en que escuchó los relinchos aquella mañana hasta cada detalle del tratamiento médico que había administrado. Villanueva tomaba notas meticulosas, haciendo preguntas específicas sobre las heridas, sobre el estado de deshidratación y desnutrición, sobre el comportamiento protector del semental. Cuando Mateo terminó su relato, el comisario cerró su libreta y miró directamente a los ojos del veterano. Mateo, voy a ser honesto contigo. Salazar es conocido en la región por su trato cuestionable a los animales. Ha habido quejas antes, pero nunca nada que pudiéramos probar. Esta vez, con tu testimonio y la evidencia de las heridas, creo que tenemos un caso sólido no solo para negarle la custodia de estos caballos, sino para procesarlo por maltrato animal. Mateo sintió un peso levantándose de sus hombros, pero aún había incertidumbre. ¿Y si viene a reclamarlos por la fuerza? Villanueva se enderezó, su mano descansando casualmente en su cinturón. Entonces yo estaré aquí para asegurarme de que eso no suceda. Y no estaré solo. He hablado con la gente del pueblo, Mateo. Todos están de tu lado en esto. Nadie va a permitir que esos animales sean devueltos a alguien que intentó matarlos. Las palabras del comisario fueron un bálsamo para el alma preocupada de Mateo. No estaba solo en esto. Tenía a toda una comunidad respaldándolo, gente que había visto lo que él había logrado y que estaba dispuesta a defender lo correcto, incluso contra alguien que técnicamente tenía papeles de propiedad. Después de que Villanueva se fue, Mateo se quedó en el establo con los caballos, procesando todo lo que había aprendido. El semental lo observaba con esos ojos inteligentes que parecían comprender mucho más de lo que cualquier animal debería poder comprender. «Te prometí que nadie volvería a lastimarte», le dijo Mateo suavemente. «Y esa promesa sigue en pie, sin importar quién venga a reclamarlos». La confrontación llegó 3 días después, un martes por la tarde, cuando el sol caía implacable sobre el pueblo y el aire estaba tan quieto que parecía que el mundo entero contenía la respiración. Mateo estaba en el establo, aplicando una nueva capa de pomada curativa en las patas del potro, cuando escuchó el rugido de un motor diésel acercándose por el camino de tierra. Levantó la vista y vio una camioneta pick-up roja y desgastada, deteniéndose bruscamente frente a su casa, levantando una nube de polvo que se quedó suspendida en el aire como un presagio ominoso. Del vehículo bajó un hombre que Mateo supo instantáneamente era Ricardo Salazar. Era alto y fornido, con una barriga que sobresalía por encima de su cinturón y un rostro enrojecido por el sol y probablemente por el alcohol. Vestía un sombrero vaquero sucio, una camisa a cuadros con manchas de sudor bajo los brazos y botas polvorientas que habían visto mejores días. Pero lo que más le llamó la atención a Mateo fueron sus ojos, pequeños y duros como piedras, que miraban el mundo con una mezcla de arrogancia y crueldad apenas contenida. Salazar caminó directamente hacia el establo sin pedir permiso, sus pasos pesados resonando en el suelo. «Así que aquí están mis caballos», gruñó sin molestarse en presentarse. «He venido a recuperar lo que es mío». Mateo se levantó lentamente, colocándose entre Salazar y los caballos. Su cuerpo era más delgado y mayor que el del recién llegado, pero había una firmeza en su postura que venía de años de enfrentar situaciones mucho más peligrosas que un matón de pueblo. «Estos caballos no van a ninguna parte», dijo con voz tranquila, pero llena de determinación. Salazar soltó una carcajada áspera. «Usted no tiene derecho a retener mi propiedad, viejo. Tengo los papeles que prueban que ese semental me costó una fortuna y el potro es descendencia de mi yegua. Así que apártese antes de que esto se ponga feo». En ese momento, el semental reaccionó a la voz de El gran caballo, que había estado tranquilo hasta ese momento,
De repente se puso de pie con un movimiento brusco que hizo temblar el suelo del establo. Sus orejas se echaron completamente hacia atrás. Sus ojos se abrieron mostrando el blanco alrededor de las pupilas y comenzó a resoplar violentamente. El cambio fue tan dramático que Mateo supo de inmediato que el semental reconocía a este hombre, y lo que sentía no era alegría de reencuentro sino terror y rabia, mezclados en partes iguales. El potro, aunque más débil, también reaccionó. El pequeño animal intentó levantarse torpemente, sus patas vendadas tambaleándose, y se refugió detrás del semental mientras emitía gemidos de miedo. Era la reacción de una criatura traumatizada que reconocía a su torturador, una respuesta visceral que no podía ser fingida ni malinterpretada. «Mire cómo reaccionan a su presencia», dijo Mateo señalando a los caballos. «Estos animales le tienen terror. Un caballo no reacciona así con un dueño que los ha tratado bien. Estos animales saben lo que usted les hizo». Salazar dio un paso amenazante hacia adelante. «No sabe de lo que habla, viejo entrometido. Ese semental siempre ha sido temperamental, y el potro es solo un animal estúpido que se lastimó solo metiéndose donde no debía». «Se lastimó solo», repitió Mateo, su voz subiendo de volumen por primera vez. El alambre de púas que alguien ató deliberadamente alrededor de sus patas, eso fue lastimarse solo. El hecho de que los dejara en un establo abandonado, sin agua ni comida durante días, eso también fue accidente. La cara de Salazar se puso roja como un tomate. «Está inventando historias. Esos caballos se escaparon de mi propiedad. No soy responsable de lo que les pasó después». Pero la confrontación no pasó desapercibida. El sonido de voces alzadas había atraído atención, y pronto los vecinos comenzaron a reunirse. Primero fue don Ramírez, quien había estado trabajando en su panadería al otro lado de la calle. Luego llegó la señora Gómez con varias otras mujeres del pueblo. Tomás apareció corriendo desde el almacén, y detrás de él venían más hombres, algunos con herramientas todavía en las manos, todos alertados por el sentido comunitario de que algo malo estaba ocurriendo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó don Ramírez colocándose junto a Mateo en un gesto de solidaridad silenciosa. «Este hombre dice que viene a llevarse a los caballos», explicó Mateo. «Dice que son suyos». «Son míos», insistió Salazar, aunque su voz había perdido algo de su arrogancia inicial al ver la cantidad de gente que se estaba reuniendo. «Y me los voy a llevar ahora mismo». La señora Gómez se adelantó con los brazos cruzados sobre su pecho amplio, una imagen de maternidad protectora que no iba a ser movida. Todos en este pueblo sabemos lo que Mateo encontró. Un potro con alambre de púas cortándole las patas hasta el hueso, dejado para morir en un establo sin agua ni comida. Si esos caballos son suyos, entonces usted es un criminal. Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud que continuaba creciendo. Más y más vecinos llegaban, formando un semicírculo alrededor de Salazar que se iba cerrando lentamente. No había hostilidad abierta en sus rostros, pero había algo más poderoso, una determinación colectiva, una voluntad unificada de no permitir que la injusticia triunfara en su pueblo. En ese momento llegó el comisario Villanueva, empujándose a través de la multitud con autoridad. Salazar lo había estado esperando, dijo el comisario sacando su libreta. «Necesito hacerle algunas preguntas sobre el estado en que estos animales fueron encontrados». Salazar intentó recuperar su postura desafiante. «No tengo que responder a nada. Esos son mis caballos y tengo derecho a recuperarlos. Está en la ley». Villanueva asintió lentamente. «Es cierto que tiene papeles de propiedad, pero también es cierto que el maltrato animal es un delito, y tengo un veterano respetado de esta comunidad dispuesto a testificar sobre las condiciones en que encontró a estos animales.
Tengo fotografías de las heridas. Tengo testimonios de múltiples testigos sobre el estado de los caballos. Así que aquí está lo que va a pasar, Salazar. Usted va a acompañarme a la comisaría para responder algunas preguntas, y mientras tanto estos caballos se quedan exactamente donde están, bajo custodia protectora. No puede hacer eso, protestó Salazar, pero su voz había perdido toda su fuerza anterior. Ahora sonaba como lo que realmente era, un matón cobarde enfrentándose a consecuencias reales por primera vez en mucho tiempo. Puedo y lo haré, respondió Villanueva con firmeza, colocando una mano en el brazo de Salazar. Vamos, cuanto antes coopere, mejor será para usted. La multitud se abrió para dejar pasar al comisario y a su detenido, pero nadie se movió hasta que la camioneta roja desapareció por el camino polvoriento. Solo entonces se escuchó un suspiro colectivo de alivio, seguido de murmullos de conversación y algunas palmadas en la espalda de Mateo. El veterano apenas registraba lo que estaba sucediendo a su alrededor, su atención completamente enfocada en los caballos en el establo. El semental todavía estaba agitado, sus flancos subiendo y bajando rápidamente con cada respiración acelerada. El potro se había acurrucado en la paja, temblando visiblemente, todos los progresos de las últimas semanas pareciendo evaporarse en un instante frente al fantasma de su torturador. Mateo se acercó lentamente, hablando en ese tono bajo y tranquilizador que había usado tantas veces antes. «Ya se fue», murmuró, extendiendo su mano para permitir que el semental la olfateara. «No va a regresar. No voy a permitir que regrese». Tomó casi una hora calmar completamente a los caballos. Mateo se quedó sentado en la paja entre ellos, acariciando al semental con una mano, mientras la otra descansaba suavemente sobre el lomo del potro. Hablaba continuamente contándoles historias de su infancia, de los caballos que su abuelo había cuidado, de cualquier cosa que pudiera ayudar a llenar el silencio con algo reconfortante y familiar. Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones y acontecimientos. El comisario Villanueva trabajó incansablemente construyendo un caso contra Salazar. Las fotografías que Mateo había tomado de las heridas del potro, combinadas con el testimonio del veterinario local que había visitado para examinar oficialmente a los animales, construyeron una evidencia irrefutable de maltrato severo. Además, Villanueva descubrió que había otras denuncias previas contra Salazar por trato inadecuado a animales, quejas que nunca habían sido procesadas adecuadamente pero que ahora formaban un patrón innegable de abuso. La noticia se extendió más allá de San Miguel del Monte. Un periodista del diario regional visitó el pueblo para cubrir la historia, y pronto la imagen del potro vendado junto al imponente semental protector apareció en periódicos de toda la provincia. La gente escribía cartas al editor expresando su indignación por lo que había sucedido y su admiración por Mateo y la comunidad que se había unido para defender a los animales indefensos. Mateo nunca buscó la atención y la incómoda sensación de ser el centro de ella le recordaba demasiado a sus días en el ejército, cuando los medios habían intentado convertir su unidad en héroes para consumo público, mientras ignoraban las realidades brutales que enfrentaban. Pero esta vez era diferente. Esta vez la historia que se contaba era verdadera y honesta, sin adornos ni propaganda. Era simplemente la historia de un hombre que se negó a mirar hacia otro lado cuando encontró sufrimiento, y de una comunidad que eligió apoyar lo correcto en lugar de lo conveniente. 2 semanas después de la confrontación con Salazar, Villanueva llegó al establo con noticias. Mateo estaba cepillando al semental, una actividad que se había convertido en parte de su rutina diaria y que ambos parecían disfrutar. El gran caballo ahora estaba en mucha mejor condición, su pelaje brillaba con salud renovada y había ganado el peso que había perdido durante su abandono.
Mateo, comenzó el comisario con una sonrisa que suavizaba sus rasgos normalmente serios. Tengo buenas noticias. Salazar ha sido condenado por maltrato animal. Va a pasar 6 meses en prisión y tiene prohibido tener animales por el resto de su vida. Mateo dejó de cepillar y se volvió para mirar al comisario. ¿Y los caballos? Ah, eso es lo mejor de todo. El juez ha revocado los derechos de propiedad de Salazar sobre ambos animales. Están oficialmente bajo tu custodia ahora, Mateo. Son tuyos si los quieres. Por un momento, Mateo no pudo hablar. Había sabido en su corazón desde el primer día que estos caballos se habían convertido en parte de su vida. Pero escuchar que oficialmente eran suyos, que nadie podría venir a arrebatárselos, era un alivio tan profundo que sintió que sus rodillas podrían ceder. «Si los quiero», repitió con voz quebrada. «Villanueva, estos caballos me salvaron tanto como yo los salvé a ellos». El comisario asintió comprensivamente. «Lo sé, amigo. Lo he visto en la forma en que los cuidas, en cómo cambió tu rostro estas últimas semanas. Este pueblo también lo ha visto. Eres diferente ahora, Mateo. Más vivo, si tiene sentido lo que digo». Esa noche, Mateo se sentó en el establo mucho después de que oscureciera. Una lámpara de aceite colgando de un gancho proporcionaba una luz suave y dorada que hacía que todo pareciera de alguna manera sagrado. El potro ahora podía caminar sin ayuda, aunque todavía cojeaba ligeramente en una pata donde las heridas habían sido más profundas. Pero los veterinarios decían que con tiempo y continuación del tratamiento, incluso esa cojera probablemente desaparecería. El pequeño estaba jugando suavemente en la paja, persiguiendo una mariposa nocturna que había entrado al establo, y el semental lo observaba con esa mezcla de vigilancia y orgullo que Mateo había llegado a reconocer también. «Los papeles dicen que son míos ahora», le dijo Mateo al semental, «pero ambos sabemos la verdad. No son míos más de lo que yo soy suyo. Somos una familia, los tres juntos. Nos encontramos cuando más nos necesitábamos». El semental se acercó y empujó suavemente su gran cabeza contra el pecho de Mateo, un gesto de afecto que el veterano había aprendido a apreciar profundamente. Era en momentos como este cuando Mateo entendía que su vida había cambiado de formas que nunca habría imaginado. Las pesadillas que lo habían acosado durante años ocurrían con menos frecuencia ahora, reemplazadas por sueños de caballos corriendo libres bajo cielos abiertos. La soledad que había sido su compañera constante había sido desplazada por la presencia reconfortante de estos dos seres que dependían de él y en quienes él había aprendido a confiar. Los meses pasaron y la transformación fue extraordinaria. El potro, a quien Mateo finalmente nombró Esperanza, creció fuerte y saludable. Las terribles heridas en sus patas se convirtieron en cicatrices que con el tiempo se cubrieron de pelo nuevo, recordatorios visibles pero no limitantes de lo que había sobrevivido. La cojera que los veterinarios temían podría ser permanente. Desapareció gradualmente, hasta que un día Mateo se dio cuenta de que Esperanza corría por el pequeño prado detrás de su casa con pasos perfectamente equilibrados, su alegría evidente en cada salto y cada relincho. El semental, a quien Mateo llamó guardián en honor a su devoción inquebrantable, se convirtió en una presencia majestuosa en el pueblo. Los niños venían después de la escuela para visitarlo, y el gran caballo, que una vez había sido tan agresivo y desconfiado, ahora aceptaba sus caricias con paciencia, aunque siempre mantenía un ojo vigilante en Esperanza. La conexión entre los dos caballos nunca disminuyó. Incluso cuando Esperanza creció y se volvió más independiente, buscaba constantemente a Guardián, y el semental siempre respondía a su llamado. Pero la historia de estos caballos
había cambiado más que solo sus propias vidas. El pueblo de San Miguel del Monte se había transformado también. La forma en que la comunidad se había unido para defender a los animales indefensos había despertado algo dormido en el corazón colectivo de sus habitantes. Don Ramírez organizó un comité para el bienestar animal en el pueblo y pronto comenzaron a llegar más casos de animales que necesitaban ayuda. Mateo, que nunca había buscado ser un héroe o un activista, se encontró en el centro de un movimiento creciente de compasión y acción. Una tarde de primavera, casi un año después de haber encontrado a los caballos en el establo abandonado, Mateo estaba sentado en el porche de su casa, observando a Guardián y Esperanza pastar juntos en el prado. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, y una brisa suave traía el olor de las flores silvestres que crecían en los bordes del terreno. La señora Gómez se acercó caminando por el sendero, cargando como siempre una canasta cubierta con un paño. «Te traje algo de estofado», anunció con una sonrisa, «y pan fresco de la panadería de Ramírez. No puedes vivir solo de verduras y cuidando caballos, Mateo». Mateo aceptó la canasta con gratitud. La señora Gómez se sentó a su lado en el porche y juntos observaron a los caballos en un silencio cómodo. Después de un momento, ella habló. «Sabes, todo el pueblo habla de ti. Dicen que eres un héroe». Mateo negó con la cabeza. «No soy ningún héroe. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho». «Ah, pero ahí está el problema», respondió la señora Gómez sabiamente. «Muchas personas habrían pasado de largo aquella mañana, habrían escuchado los relinchos y pensado que no era asunto suyo, o habrían visto el semental agresivo y decidido que era demasiado peligroso involucrarse. Pero tú no. Tú viste sufrimiento y no pudiste ignorarlo. Eso, Mateo, es lo que te hace especial». Las palabras de la mujer resonaron en el corazón de Mateo. Pensó en el hombre que había sido un año atrás, un veterano solitario y atormentado que evitaba conexiones y vivía en las sombras de su propio pasado. Y miró al hombre en que se había convertido, alguien que tenía propósito, comunidad y amor en su vida. Los caballos no solo habían sobrevivido gracias a él, sino que él había sobrevivido gracias a ellos. Esa noche, cuando la señora Gómez se fue y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscurecido, Mateo salió al prado donde los caballos descansaban. Guardián levantó la cabeza al escucharlo acercarse, y Esperanza trotó hacia él con la energía entusiasta que ahora caracterizaba cada uno de sus movimientos. Mateo abrazó al potro, ya no tan pequeño, sintiendo el corazón fuerte latiendo bajo su mano. «Gracias», susurró, no solo a los caballos, sino al universo, a la casualidad o al destino que los había reunido aquel día. «Gracias por darme una razón para seguir adelante. Gracias por recordarme que incluso en un mundo que puede ser cruel, siempre hay espacio para la bondad. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad». Guardián se acercó y los tres permanecieron juntos bajo las estrellas, una familia improvisada forjada no por la sangre sino por la compasión, el sacrificio y el amor incondicional. Las cicatrices que todos llevaban, algunas visibles y otras ocultas en lo profundo del alma, ya no eran símbolos de dolor, sino insignias de supervivencia y triunfo. En los años que siguieron, la historia de Mateo, Guardián y Esperanza se convirtió en leyenda en la región. Se contaba en las escuelas como ejemplo de coraje y compasión. Se compartía en las reuniones familiares como recordatorio de que cada acto de bondad, no importa cuán pequeño, tiene el poder de cambiar el mundo. Y cada vez que alguien en San Miguel del Monte o en los pueblos vecinos encontraba un animal en necesidad, pensaban en aquella mañana cuando un veterano solitario escuchó un llamado de auxilio y decidió responder. La lección era simple pero profunda.
En un mundo donde es más fácil mirar hacia otro lado, donde la indiferencia a menudo parece la opción más segura, hay un poder extraordinario en elegir actuar. Hay una belleza indescriptible en extender la mano hacia un ser que sufre, sin importar si es humano o animal, sin esperar nada a cambio excepto saber que hiciste lo correcto. Mateo Suárez nunca buscó ser recordado, pero en los corazones de todos aquellos que conocieron su historia, en las vidas que tocó y en las generaciones futuras que escucharían el cuento del veterano y los caballos que se salvaron mutuamente, su legado perduraría para siempre, no como un héroe en el sentido tradicional, sino como algo mucho más importante, como un recordatorio de que la humanidad, en su forma más pura, es simplemente la voluntad de cuidar de aquellos que no pueden cuidar de sí mismos. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y compartir este mensaje de esperanza y compasión. Deja un comentario contándonos qué te inspiró más de esta historia. Cada pequeño gesto cuenta, y juntos podemos hacer del mundo un lugar más bondadoso para todos los seres que lo habitan. Que Dios te bendiga.